y de la enfermedad coronaria. Más o menos 360.000 muertes en los Estados Unidos por este tipo de enfermedad en el 2016. Y dentro de las metas de la enfermedad coronaria se habla de que la American Heart Association calcula o intenta disminuir en un 20% hasta el 2030 la probabilidad de una enfermedad isquémica como tal. Habíamos hablado algo acerca de que la mayoría de mujeres o de personas, en realidad todo el mundo nos preocupamos de la mamografía, del Pap test, y en realidad no nos damos cuenta que muchas mujeres están muriendo por enfermedad isquémica coronaria. Si vemos nosotros en esos datos, podemos observar que la enfermedad cardiovascular mata mucho más que el cáncer. El cáncer está en segundo lugar, tanto en hombres como mujeres, y la prevalencia alcanza más o menos los mismos niveles. Posteriormente tenemos accidentes inintencionados, enfermedades respiratorias como tal, diabetes, Alzheimer y una serie de enfermedades adicionales. ¿Qué pasa con la epidemiología de la enfermedad cardíaca en la mujer y en los hispanos? Podemos observar de la misma forma, como se mencionó previamente, que las causas de muerte prevalece la enfermedad isquémica en la mujer, especialmente en relación al hombre hispano. Y de hecho, dentro de los hispanos se habla mucho de que la mezcla de las razas puede empeorar el pronóstico de las pacientes que tienen raza negra y que son hispanas. Entonces, probablemente el hecho del manejo de estas comorbilidades es mucho más difícil en este tipo de personas. Y finalmente, la prevalencia del infarto agudo de miocardio. Como hablábamos también previamente, la mayoría de veces las mujeres están catalogadas como un dolor torácico, significa estrés, significa depresión, tuvo una pelea con su esposo, una pelea con sus hijos, un disgusto con sus hijos, y no se le cataloga a la mujer. De hecho, los scores de riesgo subestiman el riesgo de la mujer. A la mayoría se le coloca como un bajo riesgo. Sin embargo, vemos que a pesar de que prevalece en el hombre el infarto agudo de miocardio, la mujer, conforme aumenta la edad y que sobrepasa los 10 a 20 años, alcanza más o menos la misma incidencia, y los resultados probablemente son peores en la mujer que en el hombre. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿somos realmente diferentes los hombres y las mujeres en este ámbito? Al hablar de los factores de riesgo, ya la doctora Karina había mencionado mucho acerca de esto. Sabemos que dentro de los factores tradicionales de riesgo, como son la hipertensión, la diabetes, el hecho de fumar, aumenta de forma exponencial el riesgo de una paciente de tener un infarto agudo de miocardio. Para más o menos dar unos datos, las personas diabéticas confieren confieren 45% de mayor riesgo de tener un infarto agudo de miocardio en una mujer en relación con un hombre. La obesidad igualmente. Las mujeres tienen mayor prevalencia de inactividad física, aproximadamente un 25% más que los hombres. La menopausia, los triglicéridos, las dislipidemias confieren mayor riesgo en una mujer que un hombre. Y adicionalmente tenemos los factores emergentes, dentro de los cuales no se había mencionado previamente, pero es de suma importancia las enfermedades inmunológicas, como el lupus, como la artritis reumatoide, que es bastante prevalente en mujeres, que eso ya le confiere un riesgo aumentado a los pacientes. Adicionalmente, la diabetes gestacional que se mencionó, que aumenta en más o menos 4 veces el riesgo de un infarto agudo de miocardio. La hipertensión en el embarazo, de ahí la importancia de preguntar a las mujeres actualmente si es que tuvieron preeclampsia en el embarazo que cursaron. De hecho, ha aumentado el índice de preeclampsia con el hecho de que las mujeres en la actualidad tenemos embarazos de forma más tardía en nuestra vida, y no es en los 20, probablemente ahora es en los 30, 35 años. Eso hace que la preeclampsia sea mucho más prevalente. La menopausia, que confiere de 4.5 veces el más riesgo de tener una enfermedad isquémica como tal, y las enfermedades de depresión o ansiedad, que son más frecuentes en las mujeres y que le confieren un riesgo ya establecido. Desde el punto de vista fisiopatológico, existen ciertas características que son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Al hablar de la erosión de la placa es mucho más frecuente en la mujer. Se habla de la formación de las células espumosas en el vaso, mientras que en el hombre lo que prevalece es la
ruptura de la placa, llevando probablemente, de hecho probablemente lleva al mismo resultado, sin embargo el mecanismo es diferente. Y adicionalmente tenemos ciertas cosas que en la mujer, debemos preocuparnos, porque como les decía, la enfermedad isquémica coronaria obstructiva, epicárdica, ¿no? Probablemente es prevalente, de hecho, pero existen otras posibilidades. ¿A cuántos de nosotros no hemos visto pacientes que llegan infartadas con un dolor torácico típico o atípico, con elevación de marcadores enzimáticos, y que en el momento del cateterismo tienen coronarias normales? Probablemente porque la enfermedad no es en realidad epicárdica o obstructiva. Entonces tenemos la necesidad de adicionalmente preocuparnos de mecanismos como la disfunción microvascular, que es una enfermedad y que no necesariamente significa benignidad. Es decir, si una mujer se infarta con coronarias normales, no necesariamente significa que la mujer debe dejar la prevención secundaria. De hecho, es tan maligno como una enfermedad epicárdica. Adicionalmente, la disfunción endotelial, la cuestión del endotelio, la función del endotelio, las anormalidades vasomotoras. ¿Por qué? Porque es muy diferente el equilibrio que tenemos en el sistema nervioso autonómico de las mujeres y los hombres. Adicionalmente, la disección arterial coronaria espontánea en las mujeres es mucho más común, y la miocardiopatía inducida por estrés, que es el famoso Takotsubo. Desde el punto de vista fisiológico y en el mecanismo, también debemos mencionar ciertas diferencias en el género. En las mujeres es mucho más fácil la formación de coágulos, probablemente por la relación con los anticonceptivos, el síndrome metabólico, la disfunción endotelial, llevando a una enfermedad microvascular es más frecuente en las mujeres. Los vasos sanguíneos son más pequeños, la aterosclerosis es más difusa, y de ahí la prevalencia de enfermedad microvascular más en las mujeres que en los hombres. Las placas menos fibrosas, más el contenido lipídico, las vuelven más vulnerables, y de ahí que la erosión de las placas es mucho más frecuente. En los hombres los vasos sanguíneos son más grandes, probablemente en relación a la superficie corporal del paciente, y la enfermedad obstructiva es más localizada. Por eso es que los hombres tienen más enfermedad obstructiva epicárdica en relación con las mujeres. Al hablar de la presentación clínica, sabemos ya que la enfermedad isquémica cardíaca se volvió famosa por los hombres porque presentaban un dolor torácico, y como se mencionó previamente, si un paciente hombre tiene un dolor torácico, todos sabemos que está infartándose. Sin embargo, y de ahí la clasificación o la definición de dolor típico, porque eran los hombres que presentaban un dolor retroesternal con sudoración, que sería en el reposo, y la definición viene por esta situación. Sin embargo, es importante mencionar que las mujeres tienen mucho más síntomas atípicos y no necesariamente deben ser desconsiderados en el momento de una valoración, como náusea, fatiga, disnea, debilidad. Muchas veces he visto pacientes que simplemente la debilidad es el síntoma que tienen. Dolor de espalda, mandíbula, cuello, palpitaciones, e inclusive hay estudios que sugieren que una falta de apetito súbito en una mujer podría ser un síntoma de una cardiopatía isquémica. Al hablar del tipo de presentación del síndrome coronario como tal, se habla de que las mujeres presentan más angina inestable que los hombres. Entonces probablemente es mucho más fácil el diagnóstico en los hombres, porque si hablamos de que presentan más un síndrome coronario como un infarto con elevación del segmento ST, sabemos que inclusive en un electrocardiograma con supra no hay necesidad de esperar las enzimas, es mucho más evidente el daño y obviamente mucha más la premura en realizar un diagnóstico y un tratamiento efectivos. Sin embargo, en las mujeres que presentan una angina inestable, que son síntomas atípicos, que el electrocardiograma puede ser normal o tener alteraciones muy vagas, y que los marcadores no necesariamente son positivos, es mucho más complicado el diagnóstico. Las mujeres adicionalmente presentan una isquemia silente de forma más prevalente. Y si hablamos ya de las mujeres en el cateterismo o postcateterismo, se habla de que las mujeres tienen muchas más complicaciones postprocedimientos, como hemorragias, como formación de hematomas en los lugares de las punciones y alteraciones neurológicas como accidentes cerebrovasculares. Probablemente en relación con la edad, porque las mujeres tienen más comorbilidades en el momento que igualan la prevalencia con los hombres. La superficie corpórea baja, los vasos más pequeños y frágiles podrían ser una de las explicaciones en
en este tipo de presentación. Y algo que es súper importante y que nos preocupa a todos, que son los métodos diagnósticos. Sabemos que tenemos métodos funcionales, métodos anatómicos, pero hay que tener en consideración que las mujeres tienen muchos más resultados falsos positivos, ¿sí? Entonces podría llevar a un diagnóstico errado de la paciente. Siempre se debe considerar la probabilidad pretest en la paciente y se debe valorar la capacidad funcional en la paciente. Probablemente las mujeres, de hecho se ha visto que las mujeres alcanzan mucho menos tiempo de ejercicio y muchos menos METs, que puede ya conferir un riesgo en la paciente. Si hablamos del riesgo cardiovascular, es decir, una valoración previo al evento cardíaco como tal, sabemos que muchos son los scores que se han desarrollado desde hace décadas, como el Framingham, el SCORE, el ATP3. Sin embargo, todos estos scores no podrían ser de una forma completamente aplicados a una mujer. Primero porque la población era mucho menor en mujeres. Estos scores, a pesar de que tienen ventajas y desventajas, no tienen un modelo o no incluyen los factores de riesgo únicos a la mujer, como por ejemplo la menarquia, la menopausia, el síndrome de ovario poliquístico. En realidad se habla de que el score de Reynolds podría ser el más parecido o el más aplicable a una población femenina. Sin embargo, la recomendación es que el riesgo cardiovascular debería ser catalogado, debería usarse un score de riesgo dependiendo de la población que se utilizó en ese modelo, para que sea lo más parecido a la realidad. Ahora hay recomendaciones que hablan de que una valoración de una mujer cardiovascular debería empezar a los 20 años aproximadamente, con valoraciones periódicas cada 3 a 5 años para poder determinar los factores de riesgo y frenar la enfermedad previo a la presentación de cualquier evento, porque generalmente las mujeres se diagnostican mucho más cuando ya presenta el evento o cuando ya pasó el evento por la tardanza en la valoración clínica. Y al hablar del diagnóstico o métodos diagnósticos, se ha recomendado que se podría valorar o clasificar a los pacientes en pacientes estables y pacientes inestables. Al hablar de los pacientes estables, es importante catalogar la probabilidad pretest. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de los scores catalogan a una mujer como bajo riesgo. De hecho, el 90% de los scores catalogan a las mujeres como bajo riesgo, cuando en realidad son intermedio o inclusive hasta riesgo alto. El test que se prefiere es un test de estrés antes que un anatómico en una mujer. Sin embargo, para la elección del test se recomienda que se debe tener en consideración ciertos parámetros, como el riesgo considerado con la probabilidad pretest, la capacidad de ejercicio, estudios previos que probablemente tenga la paciente con los cuales se podría realizar una comparación, inclusive cambios o modificaciones leves podrían ya sugerir alguna enfermedad, la experticia del médico en hacer el examen y la radiación. Probablemente una angiotomografía de coronarias podría ser una buena opción. Sin embargo, se recomienda que tal vez en las mujeres jóvenes, por el tejido mamario, debería tenerse cierta consideración y restricción en este tipo de examen. Y los pacientes inestables en realidad siguen las mismas consideraciones y recomendaciones que los hombres. El electrocardiograma, que podría ser normal o podría ser patológico, los biomarcadores como la troponina, que siguen las mismas consideraciones. Sin embargo, es importante mencionar que la troponina en las mujeres, la troponina basal, es mucho más baja que en los hombres. Por eso es que probablemente muchas de las mujeres que tienen una elevación mínima de las troponinas uno las pasa por alto porque dice esto no es una elevación, sin considerar que previamente era mucho más bajo el valor basal. Y las indicaciones de cateterismo cardíaco, que son las mismas que en los hombres, sin embargo se ha visto que un 41% de cateterismos en las mujeres son normales versus un 8% en los hombres que han sido sometidos a este tipo de estratificación, que han sufrido un evento coronario. Y la prueba de esfuerzo, que en realidad es el método más asequible, más barato, que está un poco más, es más fácil para cualquiera de nosotros. Sin embargo, hay que considerar ciertas cosas. Tiene más falsos positivos,
Generalmente las mujeres que van a presentar o que van a ser sometidas a este tipo de estrés tienen mayor edad en relación a los hombres. Por eso es que se debe considerar que estas mujeres pueden tener más comorbilidades y probablemente con 10 a 20 años más que los hombres pueden tener menos capacidad de ejercicio, lo que estaría subestimando, lo que estaría interfiriendo en la interpretación del examen. El método de estrés, es decir, el físico, es el preferido en las mujeres. Se recomienda que el electrocardiograma sea lo más normal posible para que no haya una interpretación errada, porque la alteración específica inclusive de la repolarización podría interferir en la interpretación y podría